Vamos con el capítulo 7. Kublai. No sé cuándo has tenido tiempo de visitar todos los países que me describes. A mí me parece que nunca te has movido de este jardín. Polo. Todo lo que veo y hago cobra sentido en un espacio de la mente donde reina la misma calma que aquí, la misma penumbra, el mismo silencio recorrido por crujidos de hojas. En el momento en que me concentro en la reflexión, me encuentro siempre en este jardín, a esta hora de la noche, en tu augusta presencia, mientras sigo remontando sin un instante de descanso un río verde de cocodrilos o cantando las barricas de pescado salado que bajan a la bodega. Kublai. Tampoco yo estoy seguro de estar aquí, paseando entre las fuentes de Pórfido, escuchando el eco de los surtidores, y no impregnado de sudor y sangre, cabalgando a la cabeza de mi ejército, conquistando los países que tú tendrás que describir, atronchando los dedos de los asaltantes que escalan los muros de una fortaleza asediada. Polo. Tal vez este jardín solo exista a la sombra de nuestros párpados bajos y nunca hayamos cesado, tú de levantar el polvo en los campos de batalla, yo de contratar costales de pimienta en lejanos mercados, pero cada vez que entrecerramos los ojos en medio del estruendo y la muchedumbre, nos está permitido retirarnos aquí, vestidos con kimonos de seda, para considerar lo que estamos viendo y viviendo, sacar conclusiones, contemplar desde lejos. Kublai. Tal vez este diálogo nuestro se desenvuelva entre dos miserables apodados Kublai Khan y Marco Polo, que revuelven en un basurero, amontonan chatarra oxidada, jirones de trapos, papeles viejos y borrachos, con unos pocos sorbos de mal vino, ven resplandecer en torno todos los tesoros del oriente. Polo. Tal vez del mundo haya quedado un terreno baldío cubierto de inmundicias y el jardín colgante del palacio del Gran Khan. Son nuestros párpados los que los separan, pero no se sabe cuál está dentro y cuál está fuera. Las ciudades y los ojos. Vadeado el río, cruzado el paso, el hombre se encuentra de pronto frente a la ciudad de Moriana, con sus puertas de alabastro transparentes a la luz del sol, sus columnas de coral que sostienen los frontones con incrustaciones de mármol serpentín, sus villas todas de vidrio como acuarios, donde nadan las sombras de las bailarinas de escamas plateadas bajo las arañas de luces en formas de medusa. Si no es su primer viaje, el hombre ya sabe que las ciudades como esta tienen un reverso. Basta recorrer en un semicírculo y será visible la faz oculta de Moriana. Una extensión de chapa oxidada, tela de costal, ejes erizados de clavos, caños negros de hollín, montones de latas, muros ciegos con inscripciones borrosas, armazones de sillas defondadas, cuerdas que solo sirven para colgarse de una viga podrida. Parece que la ciudad continúa de un lado a otro en perspectiva, multiplicando su repertorio de imágenes. En realidad, no tiene espesor. Consiste solo en un anverso y un reverso, como una hoja de papel, con una figura de un lado y otra del otro, que no pueden despegarse ni mirarse. Las ciudades y el nombre. Clarisa, ciudad gloriosa, tiene una historia atormentada. Varias veces decayó y volvió a florecer, tomando siempre a la primera comparación con el cual el estado presente de la ciudad no deja de provocar nuevos suspiros a cada giro de las estrellas. En los siglos de degradación de la ciudad, vaciada por las pestes, disminuida por los derrumbes de viguerías y cornisas, por los desmoronamientos de tierra, oxidada y obstruida por incuria o ausencia de los encargados de conservarla, se repoblaba lentamente al emerger de sótanos y madrigueras hordas de sobrevivientes que bullían, como ratones movidos por la pasión de hurgar y roer, y también de juntar restos y remendar, como pájaros haciendo sus nidos.
Se aferraba a todo lo que se podía quitar de un lugar para ponerlo en otro, a fin de darle un uso diferente. Los cortinajes de brocado terminaban en sábanas. En las urnas cinerarias de mármol plantaban albahaca. Las verjas de hierro forjado arrancadas de las ventanas de los ginecios servían para asar carne de gato sobre fuegos de madera taraseada. Armada con los pedazos heterogéneos de la clariza inservible, tomaba forma una clariza de la sobrevivencia, hecha de chabolas y cuchitriles, charcos infectados, conejeras. Y sin embargo, del antiguo esplendor de Clarisa no se había perdido casi nada. Todo estaba allí, solo que dispuesto en un orden diferente, aunque adecuado no menos que antes a las exigencias de sus habitantes. A los tiempos de indigencia sucedían épocas más alegres. Una Clarisa mariposa suntuosa brotaba de la Clarisa crisálida menesterosa. La nueva abundancia hacía rebosar la ciudad de materiales, edificios, objetos nuevos. Otras gentes afluían del exterior. Nada ni nadie tenía que ver con la Clarisa o las Clarisas de antes. Y cuanto más se asentaba triunfalmente la nueva ciudad en el lugar y en el nombre de la primera Clarisa, más comprendía que se alejaba de ella, que la destruía con no menos rapidez que los ratones y el moho. No obstante, el orgullo de los nuevos fastos en el fondo de su corazón se sentía extraña, incongruente, usurpadora. Y entonces los fragmentos del primer esplendor que se había salvado adaptándose a tareas más oscuras eran nuevamente desplazados, custodiados bajo campanas de cristal, encerrados en vitrinas, posados sobre cojines de terciopelo, y ya no porque pudieran servir todavía para algo, sino porque a través de ellos se quería recomponer una ciudad de la cual ya nadie sabía nada. Otros deterioros, otras exuberancias se han sucedido en Clarisa. Las poblaciones y las costumbres han cambiado varias veces. Quedan el nombre, la ubicación y los objetos más difíciles de romper. Cada nueva Clarisa, compacta como un cuerpo viviente, con sus olores y su respiración, exhibe como joya lo que queda de las antiguas Clarisas, fragmentarias y muertas. No se sabe cuándo los capiteles corintios estuvieron en lo alto de sus columnas. Solo se recuerda uno de ellos que durante muchos años sostuvo en un gallinero la cesta donde las gallinas ponían los huevos y de allí pasó al Museo de los Capiteles, alineado con los otros ejemplares de la colección. El orden de sucesión de las eras se ha perdido. Es creencia difundida que hubo una primera Clarisa, pero no hay pruebas que lo demuestren. Los capiteles podrían haber estado antes en los gallineros que en los templos. En las urnas de mármol podía haberse sembrado antes albahaca que huesos de difuntos. Con seguridad, solo esto se sabe. Cierto número de objetos se desplaza en un espacio determinado. Tan pronto sumergidos en una cantidad de objetos nuevos, tan pronto destruyéndose sin ser sustituidos. La norma es mezclarlos cada vez y hacer la prueba nuevamente de juntarlos. Tal vez Clarisa ha sido siempre un revoltijo de trastos desportillados, heteróclitos, en desuso. La ciudad y los muertos. No hay ciudad más propensa que Eusapia a gozar de la vida y a huir de los afanes. Y para que el salto de la vida a la muerte sea menos brusco, los habitantes han construido una copia idéntica de su ciudad bajo tierra. Los cadáveres desecados de manera que no quede más que el esqueleto revestido de piel amarilla son llevados allí abajo para que sigan con las tareas de antes. De estas, los momentos de despreocupación son los que gozan de preferencia. Los más de ellos se instalan en torno a mesas puestas o en actitudes de danza o con el gesto de tocar la trompeta. Pero sin embargo, todos los comercios y oficios de la Eusapia de los vivos funcionan bajo tierra,
o por lo menos aquellos que los vivos han desempeñado con más satisfacción que hastío. El relojero, en medio de todos los relojes detenidos de su tienda, arrima una oreja apergaminada a una péndola desafinada. Un barbero enjabona con la brocha seca el hueso del pómulo de un actor mientras éste repasa su papel, clavando en el texto las órbitas vacías. Una muchacha de calavera risueña ordeña una osamenta de becerra. Claro, claro está, son muchos los vivos que piden para después de muertos un destino diferente del que ya les tocó. La necrópolis está atestada de cazadores de leones, mezzosopranos, banqueros, violinistas, duquesas, mantenidas, generales, más de cuantos haya contado nunca ciudad viviente. La obligación de acompañar abajo a los muertos y de acomodarlos en el lugar deseado ha sido confiada a una cofradía de encapuchados. Nadie más tiene acceso a la eusapia de los muertos y todo lo que se sabe de allí abajo se sabe por ellos. Dicen que la misma cofradía existe entre los muertos y que no deja de echarles una mano. Los encapuchados, después de muertos, seguirán en el mismo oficio también en la otra eusapia. Se da a entender que algunos de ellos, ya muertos, siguen circulando arriba y abajo. Desde luego, la autoridad de esta congregación en la eusapia de los vivos está muy extendida. Dicen que cada vez que descienden encuentran algo cambiado en la eusapia de abajo. Los muertos introducen innovaciones en su ciudad. No muchas, pero sí fruto de ponderada reflexión, no de caprichos pasajeros. De un año para otro, dicen, la eusapia de los muertos es irreconocible. Y los vivos, para no ser menos, todo lo que los encapuchados cuentan de las novedades de los muertos, también quieren hacerlo. Así, la eusapia de los vivos se ha puesto a copiar su copia subterránea. Dicen que esto no ocurre solo ahora. En realidad, habrían sido los muertos quienes construyeron la eusapia de arriba a semejanza de su ciudad. Dicen que en las dos ciudades gemelas no hay ya modo de saber cuáles son los vivos y cuáles son los muertos. Las ciudades y el cielo. En Bersabea existe esta creencia transmitida de padres a hijos que suspendida en el cielo existe otra Bersabea donde flotan las virtudes y los sentimientos más elevados de la ciudad y que si la Bersabea terrena toma como modelo la celeste, llegará a ser una sola cosa con ella. La imagen que la tradición divulga es la de una ciudad de oro macizo, con pernos de plata y puertas de diamante. Una ciudad joya, toda taraceas y engarces, como puede resultar del estudio más laborioso aplicado a las materias más apreciadas. Fieles a esta creencia, los habitantes de Bersabea honran todo lo que les evoca las ciudades celestes. Acumulan metales nobles y piedras raras, renuncian a las efusiones efímeras, elaboran formas de compuesto rigor. Creen, empero, estos habitantes, que existe bajo tierra otra Bersabea, receptáculo de todo lo que tiene por despreciable e indigno, y en constante su preocupación por borrar de la Bersabea emergida de todo vínculo o semejanza con la gemela inferior. En lugar de los tejados, imaginan que hay en la ciudad baja cubos de basura volcados, de los que se desprenden cortezas de queso, papeles pringosos, raspas de pescado, aguas servidas, restos de fideos, vendas usadas. O que simplemente su sustancia es aquella oscura y dúctil y densa como la pez que baja por las cloacas prolongando el recorrido de las vísceras humanas, de negro agujero en negro agujero, hasta aplastarse en el último fondo subterráneo, y que de los mismos bolos perezosos, enroscados, allí abajo, se levantan vuelta sobre vuelta los edificios de una ciudad fecal, de retorcidas agujas. En las creencias de Bersabea hay una parte de verdad y otra de error. Cierto es que dos proyecciones de sí misma acompañan a la ciudad, una celeste
y otra infernal, pero se equivocan en cuanto a su consistencia. El infierno que se incuba en el más profundo subsuelo de Bersabea es una ciudad diseñada por los más autorizados arquitectos, construida con los materiales más caros del mercado, que funciona en cada una de sus mecanismos y relojerías y engranajes, empavesada de flecos y borlas y volantes colgados de cada tubería y cada biela. Atenta a acumular los quilates de su perfección, Bersabea cree virtud aquello que es ahora una oscura obsesión por llenar el vaso vacío de sí misma. No sabe que los únicos momentos de abandono generoso son cuando se desprende de sí, se deja caer, se expande. Sin embargo, en el cenit de Bersabea gravita un cuerpo celeste donde resplandece todo el bien de la ciudad, encerrado en el tesoro de las cosas desechadas. Un planeta flotante de peladuras de patata, paraguas rotos, medias con carreras, centelleante de pedazos de vidrio, botones perdidos, envolturas de chocolate, pavimentado de billetes de tranvía, recortes de uñas y de callos, cáscaras de huevo. La ciudad celeste es esta, y por sus cielos se deslizan cometas de larga cola, girando en el espacio por el único acto libre y feliz de que son capaces los habitantes de Bersabea, ciudad que solo cuando defeca no es avara calculadora interesada. Las ciudades continuas. La ciudad de Leonia se rehace a sí misma todos los días. Cada mañana la población se despierta entre sábanas frescas, se lava con jabones recién sacados de su envoltorio, se pone batas flamantes, extrae del refrigerador más perfeccionado latas todavía sin abrir, escuchando los últimos sonsonetes del último modelo de radio. En las aceras, envueltos en tersas bolsas de plástico, los restos de la Leonia de ayer esperan el carro de la basura. No solo tubos de dentrífico aplastados, bombillas fundidas, periódicos, envases, materiales de embalaje, sino también calderas, enciclopedias, pianos, servicios de porcelana, más que de las cosas que cada día se fabrican, venden, compran. La opulencia de Leonia se mide por las cosas que cada día se tiran para ceder su lugar a las nuevas. Tanto que uno se pregunta si la verdadera pasión de Leonia es en realidad, como dicen, gozar de las cosas nuevas y diferentes, y no más bien expulsar, apartar, purgarse de una recurrente impureza. Cierto es que los basureros son acogidos como ángeles y que su tarea de retirar los restos de la existencia de ayer se rodea de un respeto silencioso, como un rito que inspira devoción, o tal vez solo porque una vez desechadas las cosas, nadie quiere tener que pensar más en ellas. ¿Dónde llevan cada día su carga los basureros? Nadie se lo pregunta. Fuera de la ciudad, está claro, pero de año en año la ciudad se expande y los vertederos deben retroceder más lejos. La importancia de los desperdicios aumenta y las pilas se levantan, se estratifican, se despliegan en un perímetro cada vez más vasto. Añádase que cuanto más sobresale Leonia en la fabricación de nuevos materiales, más mejora la sustancia de los detritos, más resistente al tiempo, a las intemperies, a fermentaciones y combustiones. Es una fortaleza de desperdicios indestructibles la que circunda a Leonia. La denomina por todos lados como un circo de montañas. El resultado es este, que cuantas más cosas expele Leonia, más acumula. Las escamas de su pasado se sueldan en una coraza que no se puede quitar. Renovándose cada día la ciudad, se conserva a sí misma en la única forma definitiva, la de los desperdicios de ayer que se amontonan sobre los desperdicios de anteayer y de todos sus días y años y lustros. Los desperdicios de Leonia poco a poco invadirían el mundo si en el inmenso vertedero no estuvieran presionando, más allá de la última cresta, vertederos de otras ciudades que también apartan, lejos de sí, montañas de desechos. Tal vez el mundo entero, traspasados los confines de Leonia, esté cubierto de cráteres de basuras,
en ininterrumpida erupción, cada uno con una metrópoli en el centro. Los límites entre las ciudades extranjeras y enemigas son bastiones infectos, donde los detritos de una y otra se apuntalan recíprocamente, se amenazan, se mezclan. Cuanto más aumenta la altura, más inminente es el peligro de derrumbe. Basta que un envase, un viejo neumático, una botella sin su cubierta de paja ruede del lado de Leonia para que una luz de zapatos desparejados, calendarios de años anteriores, flores secas, sumerja la ciudad en el propio pasado que en vano trataba de rechazar, mezclado con el de las ciudades limítrofes finalmente limpias. Un cataclismo nivelará la sórdida cadena montañosa, borrará toda traza de la metrópoli siempre vestida con ropa nueva. En las ciudades vecinas ya están listos los rodillos compresores para nivelar el suelo, extenderse en el nuevo territorio, agrandarse, alejar los nuevos vertederos. Polo. Tal vez este jardín solo asoma sus terrazas al lado de nuestra mente. Kublai. Y por lejos que nos lleven nuestras atormentadas empresas de condotieros y mercaderes, ambos guardamos en nuestro interior esta sombra silenciosa, esta conversación pausada, esta noche siempre igual. Polo. A menos que sea cierta la hipótesis opuesta, que quienes se afanan en los campamentos y los puertos solo existen porque los pensamos nosotros dos, encerrados entre estos setos de bambú desde siempre inmóviles. Kublai. Que no existan la fatiga, los alaridos, las llagas, el hedor, sino solo esta azalea. Polo. Que los cargadores, los picapedreros, los barrenderos, las cocineras que limpian el interior de los pollos, las lavanderas inclinadas sobre su piedra, las madres de familia que revuelven el arroz mientras amamantan a los recién nacidos, solo existan porque nosotros los pensamos. Kublai. A decir verdad, yo no los pienso nunca. Polo. Entonces no existen. Kublai. No creo que esa conjetura nos convenga. Sin ellos nunca podríamos estar meciéndonos arrebujados en nuestras hamacas. Polo. Entonces hay que excluir la hipótesis. Por lo tanto, será cierta la otra, que ellos existen y nosotros no. Kublai. Hemos demostrado que si existiéramos, no estaríamos aquí. Polo. Y aquí estamos.